En el tutorial de hoy vamos a comprobar si tu Switch es marico o no, es decir, si vas a tener que ponerle un chip para hacerle magia o si por lo contrario no vas a necesitarlo. Las consolas las dividimos en dos tipos, las que necesitan chip que se llaman marico y las que no necesitan chip que se llaman erista. Si tienes la suerte de tener una erista y no necesitar chip, pues maravilloso, no necesitas el chip y ya está. Pero si te ha tocado tener una consola marico, que es la inmensa mayoría de consolas en el mercado, vas a tener que instalarle un chip. Por cierto, en la descripción te dejo un enlace a la web de Nopea Reparaciones. Es un taller donde te podrán instalar el chip si es que tu consola resulta ser marico y tienes que instalarle el chip y no sabes dónde. Así que si no sabes dónde acudir, puedes ir directamente a ellos, pues lo hacen muy bien, son unos profesionales con sombrero. Y no sé si esa expresión existe. Y si usas mi código de descuento, además, pues valga la redundancia, te hacen un descuento. Dicho esto, vamos a empezar con la comprobación para ver si tu consola es marico o es erista. En realidad no vamos a hacer una comprobación, sino que vamos a hacer varias. La primera es muy rápida, es mediante el número de serie de la consola, es ponerlo en una web, y la segunda es un poquito más elaborada, así que nos estaremos más rato con esa. Esta comprobación rápida primera, con la web que os he comentado, ahora la veremos, ¿es infalible? Pues bueno, es muy orientativa y seguramente lo que diga sea lo que será de verdad. En cambio, la segunda manera que vamos a tener de comprobarlo es 100% seguro que lo que ocurra ahí, si es que sí, sí, y si es que no, no. En cambio, con la web se han dado algún caso que te decía que sí y era que no, y al revés, que te decía que no y era que sí. Este método rápido se basa en el número de serie, ya que a partir de un cierto lote de consolas, que pues con el número de serie se puede saber, empezaron a fabricarlas marico. Y las anteriores pues no eran marico. Y simplemente se miró a ver cuáles eran y cuáles no y se hizo una web para buscar el código en concreto. Antes de hacer nada, si tu consola es una Switch Lite o una Switch OLED, es decir, o esto otro, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que ya has acabado, tu consola es marico, la comprobación ya está. Todas las Lite y todas las OLED son marico, no hace falta que sigas. Hazme caso, no hace falta que sigas, hay gente que sigue, no sigas. Es marico, ya está, tío, enhorabuena, es marico. La noticia mala, vas a tener que ponerle un chip. Así que, bueno, te recuerdo que en la descripción tienes el enlace para poder instalar el chip. Y, bueno, adiós, porque ya no tienes por qué seguir aquí. Si quieres seguir aprendiendo, estás bienvenido, porque vamos a seguir con las consolas convencionales, las Nintendo Switch clásicas tamaño estándar. Esta lo que pasa es que le cambié la carcasa, pero es una Switch estándar de las que salieron el primer día que se vendió. Iremos a la web en la descripción y tendremos que poner el número de serie. Pero Nintrix, ¿dónde está el número de serie? Muy fácil. En la propia consola, físicamente, abajo hay una pegatina con un código de barras y un número. Bueno, un número y 3 letras al principio. Esas 3 letras y el número es tu número de serie. Pero Nintrix, mi primo se comió la pegatina. No os riáis, esto ha ocurrido. No pasa nada. Te debo suerte de que en la propia configuración de la consola, en el apartado consola, hay uno que se llama números de serie. Entras ahí y te salen los números de serie de los mandos, de la batería y de la consola, que es el que necesitamos. Cuando pongamos el número de serie en la web nos podrá dar distintos resultados. Si sale rojo, la web dice que tu consola es marico. Recuerda que después vamos a hacer una comprobación 100% exacta, así que si sigues con la mosca de decir, oye, y si en realidad no es marico, puedes seguir con el tutorial perfectamente, no hay ningún peligro. Pero ya la web te va avisando de que seguramente sea marico y tengas que ponerle chip. Si sale verde, es al revés. Tu consola no es marico, tu consola es erista, tu consola es vulnerable al método que es el primer método que se hizo, o por menos de los primeros, no necesita chip, vaya. Y enhorabuena. También te recomiendo seguir con la comprobación, pues para asegurarnos, sobre todo. Pero ya, indicios buenos. Y hay una tercera opción. Bueno, también hay una cuarta. La tercera opción es que te salga en amarillo. En amarillo es que fue ese momento de transición en el que se vendían erista y se vendían marico con números de serie muy cercanos y no se sabe realmente qué es. Así que tú te toca seguir con el vídeo y hacer la siguiente comprobación porque si no, no hay otra manera de que lo sepas. Y la cuarta opción es que se te quede en azul. Bien, porque el código de serie no sea válido, lo dudo porque sabrás copiar un número a la pantalla, o bien porque tu consola ha pasado por el servicio técnico de Nintendo, es reacondicionada, 1000 cosas. La cuestión es que a veces pues les cambiaban solo la placa o les arreglaban un mando y seguían siendo marico, seguían siendo erista, pero si... bueno, que sigas con el vídeo, como si te hubiera salido amarillo, vaya, no sabemos qué es tu consola y hay que comprobarlo. Insisto, si te ha salido rojo o verde, puedes seguir con la comprobación. No hace ningún tipo de daño a la consola, no vamos a hacer nada, no se va a guardar nada, no te van a banear, no le pasa nada a la consola, así que nadie se preocupe por eso. Os voy a explicar en qué consiste. Para esta comprobación tendremos que poner la consola en un modo llamado RCM.
¿Qué es este modo? Pues el modo en el que la consola acepta payloads por el puerto USB. O dicho normal, vamos a meterle programas a la Switch por cable. En esta comprobación el programita que vamos a meterle, el payload, es muy sencillo, simplemente se encenderá la consola, pondrá success, perfecto, cojonudo, y hará una cuenta atrás y se apagará. Ya está, es la fantasía que vamos a hacer hoy. Pero después, a la hora de hacerle magia a la consola del todo, en vez de ponerle una cuenta atrás y que se apague la consola, pues habrá herramientas de verdad, programas de verdad y cosas de verdad que servirán para hacer la magia. Para esta comprobación tendremos que descargar dos cosas. La primera y más sencilla es Tegra RCM GUI. Todos los enlaces en la descripción, como siempre. Este programa sirve para inyectar los payloads, sin ningún misterio. Y el otro será, pues el payload. Se llama Fuse Test, ya que es el test de la vulnerabilidad Fuseyele, que es como se llama la vulnerabilidad. A lo mejor algún antivirus caprichoso se pone farruco y os dice que es un archivo peligroso. Que nadie se preocupe, es un .bin, a veces los .bin al ordenador les parece peligrosos porque es .bin, pero si no se llamara .bin funcionaría igual y el ordenador seguramente ni lo detectaría. Que nadie se preocupe, simplemente se lo vamos a meter a la consola, no es nada raro, no es un .exe, no es ni ejecutable, ni... que seguro, vaya. O por lo menos en todos los años que lo usaba, ningún ordenador mío le ha pasado nada ni me han robado nunca dinero del banco. Cuando tengamos esto descargado, es hora de poner la consola en modo RCM. Para poner la consola en modo RCM hay cierta fantasía, y es que necesitamos usar una pieza llamada jig. No sé de dónde viene el nombre. Pero la cuestión es que esta pieza hace un puente eléctrico, literalmente, entre dos pines del carril derecho del Joy-Con derecho. Para el que no lo sepa, cuando tú haces este gesto de meter el Joy-Con, aquí abajo y aquí abajo hay una serie de pines que se conectan pues para cargar el mando principalmente y para que cuando está conectada la comunicación sea por estos pines y no por Bluetooth, que es como funcionan habitualmente. Habitualmente de manera inalámbrica, claro, si está enchufado, va enchufado y ya está. Entonces lo que hacemos con esa pieza es unir dos de esos pines. Hay distintas combinaciones, hay distintos tipos de jig, tienes para hacerlo con un clip, por ejemplo, un clip de estos de papel normal, pues se puede hacer uno, casero, un poco cutre, todo hay que decirlo. Con papel de plata, del de los bocatas, también se puede, y también te lo puedes comprar. Es la opción, por lo menos, más... no sé si más recomendable o más segura o más esto, pero desde luego la que va a funcionar mejor. En la descripción te dejo un enlace a un vídeo en el que te explico cómo fabricarlo, ya que es un proceso, no voy a decir difícil, pero oye, hay que echarle un ratillo y hay que hacer manualidades. Es entretenido, la verdad es que es bonito, sobre todo cuando funciona. Cuando no funciona se hace un poco largo. Pero vaya, que necesitarás esta pieza. La compras, la fabricas o lo que quieras. Y si quieres fabricarla, vídeo en la descripción, vamos a seguir. Cuando tengamos nuestro jig, en mi caso es uno comprado, lo pondremos en posición y para iniciar la consola en modo RCM, primero tendremos que haberla apagado, ya que la vamos a encender en RCM, y la tendremos que darle al botón de encender mientras pulsamos el botón de subir volumen. Botón de subir volumen, botón de encender. Y ya está. Si se queda la pantalla en negro, enhorabuena, estás en modo RCM. Sí, no ha pasado nada, se queda la pantalla en negro, simplemente. Enhorabuena, estás en modo RCM. Si se enciende la consola, pues el jig no está en posición buena, no lo ha detectado y tienes que apagarla otra vez y volver a probar moviendo un poco el jig, arreglándolo si es casero, en fin, ya me entendéis. Una vez la tengamos en modo RCM, la dejamos tranquilita en la mesa y vamos al ordenador. Iremos al ordenador y abriremos Tegra RCM GUI, un archivo .exe. Ah, por cierto, era un archivo comprimido lo que hemos descargado, así que lo he descomprimido y tenemos una carpeta con el programa. No es ningún misterio. Uso de ordenador convencional. No lo voy a explicar. Una vez tengamos el programa abierto, iremos al tercer menú de estas pestañitas que salen arriba y le daremos a Install Drivers. Con estos drivers, podremos hacer que la consola se comunique con el ordenador y así el ordenador poder mandarle el payload a la consola. Si no, pues ni la detectará ni podremos mandar nada. Cuando instalemos el driver, podremos volver al primer menú y en este simbolito de la carpetita con un círculo, no sé muy bien qué es una carpeta, le das y seleccionas el fusetest.bin, el otro archivo que hemos descargado antes. Una vez lo selecciones, pues no pasará nada, se quedará seleccionado. Y es hora de conectar la consola al ordenador con un cable de datos. ¿Por qué de datos? Pues porque vamos a pasar datos. Si es un cable de solo carga, no lo detectará. Así que te recomiendo un cable de datos. Bueno, te recomiendo no, si quieres que funcione, usa un cable de datos, a mí me da igual. En el momento que conectemos la consola al ordenador, el programa dirá RCM OK y se pondrá en verde. ¿Que no dice RCM OK? Pues puede haber distintos problemas. Problemas con los drivers, vuelve a instalarlos. A veces es porque estás usando un puerto USB 3.0. En ese caso lo pones en uno 2.0. Hay gente que con eso le funciona bien.
hay mil casos de fallos de este programa, pero habitualmente son esos. Y muchas veces se arregla también, en vez de descargar la versión comprimida, el zip, descargar la versión .msi, que es un instalable, básicamente. Instalas lo mismo, pero ya no es portable el programa, ya lo instalas en el ordenador. Y a veces eso arregla el problema. En fin, que te debería funcionar a la primera. Cuando ponga RCM OK, se activará el botón Inject Payload. Pues como la intuición os dirá, le dais a Inject Payload. Y veremos que pasan distintas cosas. Primero, se lanza el payload a la consola. Segundo, aparece un mensajito aquí abajo a la derecha en el propio programa. Nos interesa la tercera línea, que dice Smashed the stack with a 0x7000 bla bla bla. Si pone 0x7000, bien, ha inyectado el payload y verás que en tu consola se acaba de encender, acaba de poner success y hace una cuenta atrás. Tu consola, querido amigo, es una consola erista y vas a poder hacerle magia sin necesidad de instalarle un chip. En cambio, tu consola no ha hecho nada. Has inyectado el payload bien, el ordenador dice que ok, y tu consola no reacciona. En el mensaje pone además, en vez de poner 0x7, pone 0x0. Eso es que no le ha llegado nada a la consola. Bueno, que le ha llegado a la consola y la consola ha dicho, no, a mí no me pases esto. Eso es porque tu consola es marico y tu consola va a necesitar un chip. Por cierto, si tu consola se queda en modo RCM, después de esto, seguramente las marico se queden en modo RCM después de recibir el payload e ignorarlo trágicamente. Para apagar la consola y volver a encenderla, mantén el botón de encender unos 20 segundos y después de ese rato sueltas y le vuelves a dar y ya se enciende. Así que enhorabuena, ya estamos seguros de si tu consola es erista o marico. Sea lo que sea, que sepas que tienes la guía de principiantes en este canal. Si vas al canal, es el vídeo que tengo más arriba, más grande y con más visitas de todos. Y además, pues de vez en cuando lo voy actualizando. Siempre estamos al día en este canal. Y si quieres hacerle magia a tu consola, te recomiendo consultar ahí cómo va la cosa. Porque, oye, me lleva trabajo hacer estas cosas y me esfuerzo para que la gente lo entienda. Y además creo que la gente al final lo entiende. Último recordatorio de que la gente de NoPea Reparaciones te puede instalar el chip si no sabes dónde instalarlo. Todo en la descripción, como siempre, descuentos y enlaces. Y no tengo nada más que decir. A tope con la magia, sigamos con la magia. Ya sabes por dónde seguir además ahora. Gracias por verme. Nunca había acabado tan raro. Hoy he divagado mucho. Gracias por verme.